El dojo estaba lleno. Sillas plegables alineadas con precisión militar, padres con celulares listos para grabar, niños con el corazón latiendo fuerte mientras ajustaban sus cinturones. Afuera, Little Tokyo rugía con su bullicio de siempre, pero adentro, todo giraba en torno a una palabra: atención. En medio del murmullo, había alguien que parecía fuera de lugar. O quizá no tanto. Camiseta gris holgada, pantalones cargo gastados, zapatillas viejas sin marca. Pegado a la pared, sin hacer ruido. Como si fuera un espectador más. Pero no lo era. Era Jason Statham. Sí, el mismísimo transporte. No vino con guardaespaldas. No trajo cámaras. No anunció su llegada. Solo quería ver entrenar al hijo de un viejo amigo, un doble de acción como él. Jason lo había prometido. Y cuando él promete algo, lo cumple. Así de simple. Pero alguien no pudo resistirse. Alguien vio a Jason y no vio un invitado. Vio una amenaza. O peor, una oportunidad. Riku Wadon, sensei del dojo, viral en redes, cinturón negro y ego del mismo color. Influencer, peleador, actor fallido con miles de seguidores y cero humildad. Cuando lo vio, no lo reconoció como un igual. Lo apuntó como si fuera un trofeo. Y lo retó. Primero con sarcasmo, luego con burlas, finalmente con provocación directa. Jason no reaccionó. Ni una mueca. Solo lo observó. Pero los que lo conocen saben que ese silencio es el comienzo. Porque Jason no responde con palabras. Responde con presencia. Y lo que estaba por suceder no era una pelea. Era una lección. Una que no se grita, se muestra. Y ese día, todo el mundo estaba a punto de aprenderla. Miren quién llegó. Gritó Riku Wadon desde el centro del tatami, con una sonrisa afilada y la voz amplificada como si estuviera en un programa de televisión. Hollywood nos mandó un doble de acción. ¿O viniste a filmar una escena, transporte? Las risas estallaron por el salón. Algunos padres se voltearon curiosos. Otros simplemente levantaron sus teléfonos. Los adolescentes en la última fila se empujaban entre ellos con entusiasmo. Una niña susurró emocionada: ¿es Jason Statham de verdad? Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo sospechaban. Jason seguía inmóvil, apoyado contra la pared como si nada de aquello le afectara. Ni se inmutó. Llevaba los brazos cruzados, la mirada serena, casi aburrida. En su postura había algo incómodo para los que lo observaban. Era una calma que no parecía pasividad, sino advertencia. Pero Riku no lo notó. O no le importó. ¿Vienes a tomar clases, amigo? Siguió burlándose mientras se ajustaba el cinturón negro y paseaba por el tatami con paso teatral. ¿O te perdiste camino al set de filmación? Las carcajadas se repitieron. Un grupo de jóvenes comenzó a grabar con sus celulares. Esto va a explotar en TikTok, dijo uno. Otro agregó: va a ser épico cuando Riku lo ponga en su lugar. Riku giró hacia Jason e hizo una parodia burlesca de una patada giratoria exagerada, como sacada de una película barata. Hizo ruidos con la boca, saltó, giró y fingió una caída dramática. Jason no se movió. Ni siquiera cambió la expresión. Pero sus ojos estaban fijos en Riku. Entonces dio un paso. Solo uno. Y con ese único gesto, el aire pareció tensarse. Las risas bajaron de volumen. Las cámaras se alzaron aún más. Jason se separó de la pared, caminó con tranquilidad hacia el banco más cercano, se quitó la chaqueta con movimientos lentos, la dobló con cuidado, y la colocó sobre la madera. Luego levantó la mirada y habló por primera vez. ¿Estás seguro? Dijo en voz baja, como si no hablara para todos, sino solo para uno. ¿De verdad quieres ver eso? La frase cayó como un martillo. El bullicio cesó. Un niño dejó de grabar.
Un padre bajó lentamente su teléfono. Algo en el tono de Jason, en la forma en que lo dijo, en el silencio que lo rodeaba, no coincidía con las bromas. Riku se quedó inmóvil por un segundo, pero luego se recompuso con una sonrisa forzada. Vamos, hombre. Enséñanos cómo se ven 20 años de peleas fingidas. Dijo mientras volvía a dar vueltas, girando los hombros, como calentando para un show. Pero el show acababa de terminar. Y nadie se había dado cuenta todavía. Mientras Riku seguía dando vueltas sobre el tatami como un gallo en busca de pelea, había algo que nadie sabía. Ni los padres que miraban con media sonrisa. Ni los adolescentes que grababan con entusiasmo. Ni siquiera los instructores que asistían a la exhibición. Todos veían a Jason Statham como un actor. Como una estrella de acción. Como un rostro famoso que había llegado a un pequeño dojo de barrio por casualidad. Pero nadie veía lo esencial. Porque antes de las cámaras, antes de las coreografías y los autos blindados explotando a cámara lenta, Jason fue otra cosa. Fue un estudiante. Un discípulo. Un hombre callado con los nudillos rotos y las rodillas raspadas. Entrenó en Japón durante años, sin prensa, sin seguidores, sin reconocimiento. Su maestro, el legendario Hiroshi Tanaka, era conocido por formar guerreros, no influencers. Y ese mismo hombre, Hiroshi, también entrenó a Riku. Años atrás, cuando Riku aún tenía algo de humildad en la mirada y las redes sociales no existían. Pero Riku eligió otro camino. Cambió el respeto por los likes. Cambió la técnica por el espectáculo. Y ahora, sin saberlo, estaba provocando al otro discípulo de su antiguo maestro. A uno que nunca dejó de entrenar, aunque el mundo creyera que solo actuaba. Jason lo recordaba todo. Cada madrugada limpiando tatamis con las manos. Cada vez que Hiroshi corregía su postura con un palo de bambú. Cada respiración controlada antes de atacar. Cada silencio antes de moverse. Y sin embargo, nunca habló de eso. Porque para Jason, la maestría no se proclama. Se vive. Riku, mientras tanto, seguía girando, calentando los hombros, lanzando katas inflados de dramatismo. Cada golpe al aire parecía gritar mírenme. Cada pisotón era para el show. No para el arte. Jason no reaccionaba. Solo esperaba. Como si supiera que el ego siempre se tropieza solo. Su mirada no era de desprecio. Era de paciencia. Porque entendía que lo que Riku necesitaba no era una pelea. Era una lección. Y la iba a recibir. No por rencor. Ni por orgullo. Sino porque a veces, el silencio necesita hablar con el cuerpo. Y cuando lo hace, no hay grito que pueda competir. Riku no esperó más. Dio un paso adelante, soltó un grito exagerado y se lanzó al aire con una rodilla voladora dirigida al costado de Jason. La sala contuvo la respiración. Era rápido, agresivo, espectacular. El tipo de movimiento que se viraliza. Que consigue millones de vistas. Pero lo que ocurrió a continuación no fue lo que esperaban. Jason apenas se movió. Giró el torso con una rotación mínima, calculada, y dejó que la rodilla pasara rozando el vacío. Luego, con una suavidad desconcertante, lanzó un golpe corto, casi perezoso, directo a las costillas de Riku. No fue un impacto ruidoso. Fue un thump seco, interno, que se sintió en los huesos más que en los oídos. Riku se encogió. Jadeó. Perdió aire. El dojo quedó en silencio por un instante. Un instante exacto donde el espectáculo se rompió. Las cámaras seguían grabando, pero las manos empezaban a temblar. Algunos padres bajaron sus celulares, otros enfocaban con más atención. Los alumnos de cinturón negro en las orillas cruzaban miradas. Ellos sabían lo que estaban viendo. Eso no era una coreografía. Eso era dominio real. Riku se recuperó. Forzó una risa nerviosa.
Golpe de suerte, murmuró mientras se alejaba unos pasos. Pero algo en su postura había cambiado. Bajó la guardia sin querer. Sus pies ya no se afirmaban igual. Su mirada ya no tenía burla. Ahora estaba buscando entender qué era Jason realmente. Volvió a atacar. Fingió una patada giratoria y remató con un talonazo. Jason se echó hacia atrás, dejando apenas centímetros entre él y el pie. Luego atrapó el tobillo en el aire, giró suavemente y barrió la pierna de apoyo. Riku cayó como un saco de arroz. La multitud murmuró. Algunos adolescentes se quedaron boquiabiertos. Jason no remató. Esperó. Ni una palabra. Ni un gesto. Solo respiraba tranquilo. Riku se levantó tambaleante. Intenta eso otra vez, abuelo, escupió con voz forzada. Jason exhaló con calma. Ni una emoción en el rostro. Solo esa mirada neutral que desarma. Riku lanzó una ráfaga de ganchos. Un codazo torpe. Un backfist desesperado. Claro, Jason era un fantasma. Se deslizaba. Bajaba los hombros. Pivotaba. Tocaba. Atrapó una muñeca. La torció con un crujido sutil. Luego colocó su palma abierta en la garganta de Riku. No empujó. Solo dejó la mano ahí. Controlando. El público dejó de grabar. O al menos, dejó de parpadear. Ya nadie sabía si esto era una exhibición o una lección magistral en tiempo real. Jason seguía sin hablar. Pero su cuerpo lo decía todo. Esto no es cine. Esto es arte. Y tú, estás fuera de tu elemento. Riku cayó. Otra vez. Esta vez no hubo gritos, ni excusas, ni poses. Solo el impacto seco de su espalda contra el tatami y el gemido apagado que se le escapó al sentir el aire huir de su cuerpo. Jason, firme, no lo miraba con superioridad. Lo miraba con la misma serenidad con la que se mira a una vela apagada. El sensei que una vez dominaba este dojo con carisma y arrogancia, ahora respiraba con dificultad, tragando la vergüenza más que el dolor. No era solo el cuerpo lo que le fallaba, era algo más profundo. Su mito. Su autoridad. Su máscara de invencibilidad empezaba a resquebrajarse frente a todos. Jason no avanzó. No aprovechó. Solo esperó. Riku se puso de pie con esfuerzo. Sudaba. El rostro enrojecido. La respiración entrecortada. Intentaba reconstruir algo de su dignidad. Pero ya no quedaba mucho. Vamos, gruñó, alzando los puños otra vez. Hazlo bien. Pelea como en tus películas. Jason seguía mudo. Pero dio un paso. Uno solo. Y ese paso llevó consigo todo el peso de una década de disciplina. Riku atacó de nuevo. Sin técnica. Solo impulso. Una combinación de ganchos, un codazo, un giro torpe. Jason lo esquivó todo sin violencia. Era como si bailara alrededor de él. Su cuerpo se movía con la precisión de un metrónomo. Hasta que lo atrapó. Una vez más, sujetó la muñeca de Riku, giró su cuerpo y lo obligó a doblarse. Esta vez, Jason se posicionó detrás, enroscó su brazo bajo el hombro del oponente y con un movimiento limpio, controlado, hundió un codazo seco justo en la base del cuello. No lo rompió. Solo lo desconectó. El cuerpo de Riku colapsó. Cayó boca abajo, jadeando. Su nariz comenzó a sangrar, dejando manchas en las fibras del tatami. El silencio en el salón era absoluto. Ni un suspiro. Ni un murmullo. Jason dio un paso atrás. Sin levantar los puños. Sin festejar. Sin una palabra. Los celulares aún grababan, pero las manos temblaban. Nadie filmaba para reírse. Ahora filmaban para recordar. Un adolescente murmuró,
lo desmanteló. Una niña dijo en voz baja, pensé que Riku era el mejor. Y Riku, solo respiraba, aplastado por su propia imagen, mirando el suelo que antes pisaba con orgullo. No quedaba nada de su pose. Solo un hombre, enfrentando por primera vez algo que nunca había querido mirar. La humildad. Jason salió del tatami sin decir una palabra. Cruzó el pasillo que la multitud le abrió como si fuera una procesión silenciosa. Afuera, la vida seguía. Autos pasando, sol cayendo, niños con helados. Pero adentro, algo había cambiado. Y lo que pasó dentro de ese dojo, no iba a quedarse entre esas paredes. Antes de que Jason tocara el asfalto del estacionamiento, ya había al menos 20 videos circulando. Diferentes ángulos. Diferentes ediciones. Una captura enfocaba el codo final. Otra mostraba la frase que se volvió tatuaje digital. Muestra respeto antes de buscar atención. Para el anochecer, el video original ya sumaba más de 3 millones de vistas. Para el amanecer, superaba los 12. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, incluso publicaciones en LinkedIn. Todos tenían una versión. Algunos le pusieron música épica. Otros lo analizaron cuadro por cuadro. Pero todos coincidían en lo mismo. Eso no fue actuación. Fue una lección. Instructores de artes marciales en México empezaron a compartirlo en sus clases. En Argentina, un dojo imprimió camisetas con la silueta de Jason en posición de guardia. En Colombia, un canal de YouTube de Jiu-Jitsu brasileño subió una reacción titulada Cuando el silencio te enseña más que 1000 gritos. Hasta luchadores profesionales de la UFC dejaron comentarios. Ese codo fue real. Eso no se actúa. Disciplina pura. Mientras tanto, Riku intentó recuperar algo de control. Grabó un video improvisado desde su casa. Con gafas oscuras, voz temblorosa, empezó con un flojo. Fue un malentendido. No sabía que él estaba tan entrenado. Pero el internet no perdona la falsedad. El comentario más votado debajo decía: No perdiste contra el nombre Jason. Perdiste contra su silencio. Otro agregaba: Esto no fue un malentendido, fue una lección. Y todavía no la aprendiste. La disculpa se volvió viral. Pero por las razones equivocadas. Jason, por su parte, no dijo nada. No publicó. No respondió. No reaccionó. Nada. Y sin embargo, su silencio se volvió megáfono. Porque mientras más callaba él, más hablaba el mundo. Era como si todo lo que hacía eco en las redes no fuera su imagen, sino su calma. Los foros de artes marciales fijaron el video en lo más alto con una sola frase. Las artes marciales no se tratan de gritar más fuerte, sino de ser el último en pie con la dignidad intacta. Y así, sin buscarlo, Jason se volvió símbolo. No de fuerza, sino de algo más raro. Control. Jason no volvió a pisar ese dojo. No porque se sintiera superior, sino porque su propósito ya se había cumplido. No vino a enseñar, pero dejó una enseñanza. No vino a corregir, pero transformó. Y lo más impactante fue que lo hizo sin una sola clase, sin un solo seminario, sin una palabra de más. Solo con presencia. Solo con control. Días después, en el dojo Wadon, las cosas empezaron a cambiar. Nadie lo dijo en voz alta. No hubo anuncios. Solo una energía diferente. Los viernes, que antes eran días de exhibición, llenos de gritos, poses, dramatismo y ruido, fueron rebautizados en voz baja por los mismos alumnos como viernes de disciplina silenciosa. Ya no se escuchaban kiais exagerados, ni se imitaban patadas de película. Ahora, los movimientos eran más pausados, más precisos. Más conscientes. Los estudiantes que antes querían ser virales, ahora querían ser mejores.
Los que admiraban la arrogancia de Riku, comenzaron a copiar la postura serena de Jason. Incluso los más pequeños, los de cinturón amarillo o blanco, preguntaban con timidez: ¿algún día podré pelear así? Y la respuesta no venía con palabras, sino con ejemplos. Riku, por su parte, se volvió más callado. Más observador. Ya no gritaba al entrar. Ya no pedía aplausos. A veces, simplemente se sentaba en el borde del tatami, los codos en las rodillas, mirando el suelo como si todavía escuchara el eco del codo que lo tumbó. O tal vez, del silencio que lo transformó. Un día, uno de sus alumnos más antiguos le preguntó: «Sensei, ¿Jason era un actor?». Riku no respondió de inmediato. Respiró. Y dijo algo que nadie esperó. «No. Jason es una lección». Mientras tanto, Jason caminaba por un callejón en el centro de Los Ángeles. Solo. Su teléfono vibró. Un mensaje desde Londres. Un viejo amigo. «Hermano, vi el video, otra pelea». Jason sonrió levemente. Guardó el celular en el bolsillo. Y murmuró para sí: «No fue una pelea. Fue un recordatorio». Y siguió caminando. Sin cámaras. Sin público. Sin aplausos. Solo con ese tipo de silencio que pesa más que cualquier ovación, que enseña más que cualquier discurso, que permanece cuando todo lo demás desaparece. Porque al final, la verdadera victoria no es la que te hace famoso. Es la que te hace inolvidable. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.